es viernes de entrevista en profundidad y hay un gran invitado, una persona que le tocó ocupar diversos cargos, así que vamos a analizar lo que está pasando en nuestro país junto a Víctor Pérez. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido a Hola José Edición Vivo, la Francisco, hora. hola Mara, ¿cómo están? Gracias por la invitación, ¿eh? No, muchas gracias a ti por estar con Bienvenido. nosotros. Y Oh, partamos... con corte de luz. Sí, no, con apague la luz. Bueno, los que no están viendo en streaming ven que tenemos un problema, pero esto es radio en vivo, así que vamos a seguir. Víctor, si tuviéramos que partir desde el diagnóstico de la situación actual, en particular del gobierno, ¿cómo evaluarías tú estos 2 años y medio ya que llevamos de mandato del presidente Gabriel Boric? Ahora, este es un gobierno a todas luces mediocre, pero además que ha tenido una componente política compleja porque su ideario, su programa, sus ideas fracasaron y fueron rechazadas por la ciudadanía, particularmente en lo que fue el plebiscito de septiembre del 22, en que más del 60% de los chilenos rechazó la constitución que proponían, que era todo el ideario, todo el programa, todas las ideas, todos los elementos que ellos querían impulsar en el país. Tanto así que explícitamente lo decía, ¿sabe? No vamos a llevar adelante programa hasta que no se vote la Constitución. Se votó, fue rechazado, y eso generó, digamos, que el gobierno se quedó sin ideas, sin programa, sin proyecto, y ahí demostró además ineficacia, demostró falta de experiencia, pero sobre todo entró el país en una espiral muy mediocre que se ve en todas y cada una de las áreas que tú revises. En materia de seguridad, que el gobierno había dicho todo lo contrario. Acuérdate que el programa era eliminar los estados de excepción, Sí. refundar carabineros, todo eso, bueno, todo eso fracasó y tuvieron que a la rápida tratar de reformular. Pero, por ejemplo, enfrentar el tema de seguridad lo han hecho parcialmente y no eficazmente. Por ejemplo, el enfrentar el crimen organizado significa una mirada mucho más sistémica, no solamente las policías, por ejemplo, las cárceles. Yo no escuchaba de este gobierno ni un programa, ni un plan sobre las cárceles. El tema penitenciario chileno está absolutamente sobrepasado y en verdad las cárceles sirven para que los grupos organizados del crimen organizado lideren desde las cárceles lo que suceda afuera. Lo último que sucedió en la cárcel de alta seguridad, que ahora se llama de otra manera, creo, en que durante 10 días los grupos 50 reos Claro. mantuvieron el control, destruyeron y Gendarmería no tuvo la capacidad para poder frenarlo. Entonces, no hay una cosa que es esencial, las cárceles. El tema Perdón, de migración. paréntesis. Lo último que supimos de las cárceles fue estos inhibidores de señal, que finalmente no resultaban a todas las horas, eran Sí. a algunas horas nomás, No, pero y que además han presentado fallas. Claro, porque era muy complejo el sistema, porque tú sabes que era individualmente. Si sonaba un celular, tú eliminabas ese celular. Mira. Entonces, era una cosa, algo engorroso, digamos, y difícil de aplicar. Pero construir cárcel, la cárcel va a ser también un castigo para el crimen organizado. Si uno mira la historia de Latinoamérica del crimen organizado, ¿cuál era la gran pelea que tenían los narcos colombianos, venezolanos? Era que no los extraditaran, porque la cárcel en Estados Unidos era un castigo. El sistema penitenciario Claro. norteamericano es un castigo. Eso no quieren ellos. Y por lo tanto nosotros tenemos que tomar la definición si vamos a tener cárceles en que sea un castigo para el crimen organizado también, parte del castigo. Y eso nada se ha dicho. Segundo, tú ves, digamos, lo otro importante de la economía. Si aquí crecemos al 2%, al 1,5% y nos celebramos, y se abrazan. Y el presidente sale diciendo lo bien que estamos porque estamos creciendo al 1,5, al 2%. Y eso significa, crecer a eso, significa empobrecer más a los sectores más vulnerables, empobrecer a la clase media. Hoy día, un joven profesional no tiene ninguna posibilidad de adquirir una vivienda, un departamento, ninguna. Cosa que hace 10, 15 años atrás era absolutamente posible. Un joven de 30, 35 años que tenía podía adquirir vivienda. Hoy día no se puede. Y por lo tanto, cuando uno aspira parte de la libertad que las personas sean propietarias, hoy día nos estamos dando cuenta que eso se empieza claramente a generar como un obstáculo.
y la economía, yo te diría, no se visualiza como algo que debiera repuntar. Vamos a seguir con esta cosa mediocre del 1,5, el 2%, con una inflación del 4,5%, pero cada día menos oportunidades de trabajo, cada día menos trabajo formal, cada día más funcionarios públicos, y por lo tanto todo eso uno lo puede calificar. Me creía, ¿para qué hablar de educación? ¿Para qué hablar de los problemas de salud? ¿Para qué hablar de los temas de infraestructura que no avanzan? Pero que son los temas que gustan a los chilenos, la salud. Y hoy día no tenemos ningún avance. Quieren liquidar el sistema privado, pero no mejoran nada el sistema público. Claro, bueno, en ese sentido estamos con una cifra récord de prácticamente 3 millones en lista de espera, o sea, nunca antes visto. En ese sentido te quería preguntar, porque pareciera que el gobierno, por ejemplo, en materia de seguridad, lo dijeron un par de parlamentarios oficialistas que no se esperaban, no había un diagnóstico de que la seguridad iba a ser prácticamente lo principal que le iba a tocar enfrentar al gobierno. Acá, ¿cómo miras este planteamiento a cómo ser o cómo administrar el Estado? Porque pareciera que creyeron que leyendo los libros teóricos de Chatalmuffe, ellos, bien ideológicos, iban a venir a hacer una administración correcta de los recursos y de la burocracia del Estado. Bueno, basta mirar los discursos que tenían ellos para la campaña presidencial para darse cuenta que estaban muy alejados de la realidad, que el Estado que ellos querían administrar, que lo que ellos querían hacer, no solamente era muy lejano a lo que es la idiosincrasia chilena y de la realidad chilena, sino que además sufrió un rechazo profundo por parte de la ciudadanía. Yo creo que eso pasa cuando tú pasas de la barricada al gobierno. Tú pasaste de la barricada Sí. al gobierno y por lo tanto creíste que este era un mundo casi ideal y te diste cuenta que te llegó el crimen organizado, el Tren de Aragua, todo, y no sabes cómo De enfrentarlo. Federación Estudiantil Claro, a entonces gobierno. ninguno tenía experiencia real de trabajo y gestionar un Estado, gestionar, digamos, todo un aparato que además es extremadamente engorroso, cada día más grande, porque aquí en Chile tenemos la mala costumbre que cada vez que tenemos un problema creamos una ley nueva o un ministerio nuevo. Entonces, la gran solución para la seguridad es crear un ministerio de la seguridad, que no tiene ningún sentido. Además, yo creo que le van a generar conflicto entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Seguridad Permanente, porque el Ministerio de Interior va a seguir siendo como el jefe político del gabinete. Y siendo el tema político principal, la seguridad no lo va a tener, va a generar conflicto permanente. En otros países esto se ha visto. Entonces, nos gobiernan personas que no tenían conocimiento del Estado, que creían que era muy fácil cambiarlo todo, y yo creo que la realidad les ha rebotado la cara. Ahora, yo sí no creo que hayan cambiado. Yo creo que sí. Es una estrategia. Yo creo que hay un retroceso táctico. Mira, si tú los vas viendo las cosas más mínimas que hay, digo, la otra vez me puse a estudiar este tema de las modificaciones que decía el Ministerio de Salud para los niños de 3 años, tránsito. Sí. Entonces, al margen de todo lo que es tremendo que un niño de 3 años pueda definir, digamos, lo que va a ser como persona, como adulto, con su sexualidad, hay una frase que te demuestra el concepto absolutamente antidemocrático que tienen los padres. Nosotros creemos que los padres el derecho de los padres a la educación de sus hijos es fundamental. Claro. Y ahí decía, el padre resistente. Sí. Había que sensibilizarlo. Y si no se sensibilizaba, denunciarlo. Bueno, Gulag era así. Solzhenitsyn en la Unión Soviética decía, ¿usted entiende? Sí, entendí ahora, listo. No entendió, preso. En todas las dictaduras. Ellos no han cambiado, y esto es reciente. Esto es absolutamente reciente. La discusión del voto voluntario obligatorio. ¿Qué no nos decían a nosotros cuando estábamos en el binominal? No, es que vota solo el 50, los jóvenes no votan, y por lo tanto aquí la participación de la ciudadanía es plena, máxima y todo, y resulta que perdieron con el voto obligatorio, entonces lo eliminamos, porque no voten. Ojalá que no voten los pobres, ojalá que no voten los jóvenes. Entonces, no han cambiado nada. Y yo te diría, esto, a mi juicio, es un retroceso táctico. Oye, Víctor, bueno, estamos conversando con Víctor Pérez, exdiputado, senador, ministro. Te quería preguntar, precisamente por ese punto, hablamos del el tema del voto obligatorio, que hemos pasado de uno a otro,
Pero finalmente a mí me da la sensación de que por un gustito político, por ir contando votos, estamos perdiendo algo que yo creo que como generación tenemos muy ya deconstruido, que es el concepto del deber. Porque en una democracia tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y la participación democrática es relevante. El hecho que haya tanta distancia con la clase política, la ciudadanía, también es porque la gente no se hace responsable del voto que le da o la responsabilidad que le da a una persona al momento de elegirlo en el Parlamento o en el gobierno. Entonces, ¿cómo ves tú esta discusión un poco antojadiza de una vez que recién determinamos que teníamos voto obligatorio con multa, a que eso te esté traspasando? ¿Y cuáles son los efectos también en cómo sociedad enfocamos o nuestros deberes? Fíjate que conceptualmente en esta discusión de estos días yo no he visto un debate de fondo, he visto solo intereses electorales, nada más. Porque aquí en el fondo, ¿el voto es una obligación o es un derecho? Esa es la definición, esa es la discusión. Yo creo que votar es un deber. Al igual como tener un permiso de circulación para manejar un auto, una licencia de conducir para manejar un auto, igual, digamos, para una serie de cosas que son pagar impuestos, digamos, son deberes, son obligaciones. Las personas tienen que estar inscritas en los registros del servicio militar porque hay un deber de servicio militar. Una serie de deberes que uno puede gustarle o no gustarle, pero que son deberes que uno tiene para con la sociedad, para con el estado de vida. Y a mi juicio el voto es un deber, no es un derecho, es un deber. Y por lo tanto debiéramos tener una legislación extraordinariamente coherente con esa concepción. La multa me sigue pareciendo casi como débil, pero ya, la multa. Ahora sacarla porque no me convienen que voten algunos tipos me parece que muestra la superficialidad y solo estar una lucha de poder, una lucha de espacios de poder. Lo que me interesa es el espacio de poder. Si hace 2 años yo estaba por el voto obligatorio, pero ahora no, por mi espacio de poder no le conviene, lo cambio. Y eso demuestra la absoluta superficialidad de la política, lo alejado que la política está de la gente y el enojo, yo diría casi desprecio que la gente siente por la política, porque la política no se preocupa de los temas, cuando se preocupa de los temas lo hace mal. Porque, por ejemplo, en este famoso tema de las alzas de la luz, que fue una imposición del Frente Amplio, el tema del congelamiento de las tarifas fue una imposición del Frente Amplio que dijo si las tarifas se alzan 9%, vamos a quemar Chile, pues ya lo habían quemado por 30 pesos. Entonces, era una alza de 9%. Era un 9% ya. Claro. Pero eso se terminaba en el 2022, se terminaba. Y como venía el plebiscito, hacer un alza un mes antes del plebiscito de septiembre podía ser muy complicado, la mantuvieron. Es una demostración de irresponsabilidad. Y hoy día debemos 6.300 millones de dólares y están desesperados cómo lo tapan. Entonces nos anuncian un proyecto de ley que significa triplicar el subsidio con apuesto al impuesto verde. ¿Alguien ha analizado las consecuencias que tiene aumentar el impuesto verde en Chile? Nadie lo ha analizado. Y los otros 2 elementos tampoco. Entonces no se analiza ni se le explica a la gente verdaderamente cuáles son las consecuencias de determinadas medidas. Medidas que pueden ser muy populares, que logran un aplauso fácil a la gente, pero si toda la gente le dice cuál es el efecto de eso, cuál es la consecuencia de eso, yo creo que enseñamos bien a la ciudadanía para que tome sus opciones. Y no hay duda que todas las cosas y decisiones que toman tienen efectos que son tremendamente negativos para los demás. Bueno, estamos conversando con Víctor Pérez, ex senador, ex ministro del Interior. Vamos a continuar la conversación, pero eso a la como vuelta... Diputado, senador. No, pero un hombre de experiencia, un hombre con experiencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos fuera? Abogado, académico, claro. Ahí bien. Sí. O sea, son las actuales. ¿Ex-alcalde? Claro. Ex-alcalde también, sí. Los Ángeles, si no me equivoco. ¿Sí? Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora. Bueno, y continuamos nuestra conversación de viernes en entrevista en profundidad junto a Víctor Pérez y ya analizamos un poco lo que está pasando en el gobierno, en el oficialismo. Obviamente hay muchas aristas más, pero te quería llevar a la oposición, Víctor.
¿cómo has visto el rol de la oposición hasta ahora? Porque de repente se ha visto una oposición más bien dubitativa en torno, por ejemplo, a las acusaciones constitucionales. La hemos visto en una comparación con cómo era la oposición durante el gobierno anterior, y evidentemente es algo no deseable, ¿verdad? Una actitud no deseable. Pero ¿cuál debería ser el rol de la oposición en este contexto frente a este gobierno que tú también describiste anteriormente? Bueno, yo creo que la gente mira al gobierno y lo reprueba, lo rechaza, por todas las razones que vimos en la primera parte, por las discusiones que tiene en el interior. Está siempre marcado en el gobierno el tema de la violencia. ¿Han abandonado la violencia como método de acción política? Yo creo que no. De hecho, algunos se tuvieron que poner democráticos para que la gente identificara el socialismo democrático de los que no son democráticos. Claro, Pues, claro, porque, porque el nombre. claro, entonces los socialistas dijeron, no, pero nosotros somos socialistas democráticos. Entonces los otros no son democráticos, y ha quedado con este famoso operativo en la Villa Francia, que claramente el Partido Comunista y el Frente Amplio siguen manteniendo un respaldo y una adhesión a lo que es la violencia como método de acción política. Por lo tanto, la gente rechaza eso. Pero la gente mira hacia la oposición y o no encuentra nada, o también la reprueba. Y de hecho, las encuestas Claro, así son la van. durísimas, sí. Porque, a mi juicio, ¿qué es lo que debiera hacer la oposición más allá del tema de las acusaciones constitucionales, más allá del tema de los puntos de prensa diarios, más allá de la crítica puntual sobre una determinada materia? Una oposición frente a un gobierno como este tiene que generarle una alternativa al país. La gente llega y hay que decirle, ¿sabe? Hay que votar por esta coalición porque va a hacer las cosas distintas y va a tomar las medidas y las políticas que verdaderamente modifiquen el estado actual, que verdaderamente combatan el crimen, que verdaderamente pongan a Chile en crecimiento nuevamente. Y eso yo no lo veo que se esté haciendo. Y por lo tanto la gente no sabe por qué va a tener que votar por la oposición. En segundo lugar, porque ha carecido de liderazgo, a mi juicio. O sea, no hay duda de que la oposición tiene como tres caras, tres almas, como quieras tú llamarlas, que están los amarillos, los demócratas, Chile Vamos y los republicanos. Son tres oposiciones. No ha habido ningún liderazgo para tener una especie de pacto común, de coordinación, de actuar como conglomerado. Porque a este gobierno hay que enfrentarlo unido, no solamente en lo que es la organización, no solamente en las candidaturas, sino que unidos, digamos, en las ideas, en el programa y lo que vamos a hacer. Y eso tampoco se ve. Entonces, estamos a un año, 4 meses o 3 meses de la elección presidencial. Entonces, claro, tenemos candidatos. Hay una candidata, Belén Matei, que está bastante bien expectada en las encuestas, pero ¿qué representa? ¿Qué ideas? ¿Qué va a gobernar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer los primeros meses, digamos, para destrabar la economía chilena? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar los primeros meses para enfrentar el crimen organizado? ¿Cómo vamos a hacerlo en la educación? Que son medidas complejas, duras, que tienen que estar consolidadas y que sean defendidas por el conjunto de la coalición, porque si no, a lo mejor la presidenta, cualquiera sea, va a tomar una determinada medida y parte de la coalición va a estar en contra, porque no se ha construido un relato común, un programa común. Y eso a mí me parece que es urgente, es absolutamente indispensable y necesario. Y eso que no hay, te genera problemas muy graves. No tienes candidatos hoy día. ¿Pero por qué voy a ser candidato en Santiago yo para decir qué? ¿Cuál es mi discurso? Claro. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué le digo a la gente? Cuando tú convocas, cuando tú tienes un programa, cuando tú tienes ideas, convocas y la gente llega. La gente llega. Yo la otra vez en una conversación con jóvenes de la UDI le decía, mire, nosotros en el 89, ser UDI era sumamente complejo, pero teníamos un ideario, teníamos una idea, entonces Longueira, San Bernardo, Lía Independencia, Melero a Budahuel, Lucho Cordero, digamos, a Conchalí, y todos iban, porque había una idea, había un programa, había una convocatoria y había liderazgo. Hoy día no hay eso, entonces tenemos dificultades estamos a días de cerrar los acuerdos y hay una serie de comunas muy relevantes que no tienen candidatos. Claro.
Eso es producto de que como se ha carecido de liderazgo, nadie ha convocado, nadie ha sido capaz de armar digamos, un programa, decirle a Chile, a los chilenos, vamos a hacer esto. Entonces, hoy día la gente no te cree. La gente claramente no te cree. Entonces, estamos en la chimuchina política diaria que no se avanza y es quien hace la frase más impactante para lograr en los noticiarios de la televisión, lograr convocar a la gente o lograr convencer a la gente. La discusión de la reforma previsional es evidente, estamos trampados ahora meses, pero todos los días se opina de la reforma previsional, pero la gente no tiene idea qué es lo que verdaderamente pasa. Nosotros deberíamos estar defendiendo muy fuerte la capitalización individual y no la AFP en primer lugar, porque son dos cosas distintas. Yo quiero capitalización individual, que la plata es de la gente, pero el sistema de AFP claramente hay que reformarlo y ha habido propuestas de técnicos y especialistas en el último tiempo que eso me parece absolutamente verdadera. ¿Cómo se solucionan los problemas al final? Son extraordinariamente negativos a la gente. ¿Cómo se resolvió transitoriamente el tema de la ISAPRE de salud? ¿Cómo a usted le deben? Entonces le vamos a subir el plan para que con la plata suya le devuelvan la plata. Claro. Eso se hizo. Entonces la gente dice, pero no, y estuvieron todos de acuerdo, sí, estuvieron todos de acuerdo. Entonces, así no se solucionan los problemas, digamos, porque los problemas se pueden resolver, pero con ideas, con inteligencia, con talento. Entonces, lo que te decía en la primera parte, mucha mediocridad. Y eso unido a la oposición, falta, a mi juicio, de liderazgo. Yo soy de la UDI, he estado mi vida en la UDI, he jugado, estuve en la UDI cuando era minoría, después fui al principal partido, entonces me duele mucho lo que está pasando, pero creo que callar, creo que se causa más daño. ¿Y cómo ves eso en términos de este fenómeno de las derechas ahora? Porque, claro, dentro de la oposición efectivamente tenemos amarillos, demócratas que se movieron de una centroizquierda debido a la radicalización en el fondo, la izquierda tradicional chilena. Pero hoy día tenemos a una derecha que era la centro-derecha, que se quedó atrás, sobre todo en los últimos procesos electorales, donde apareció republicano, los cuales tuvo fuerte votación, sobre todo en el proceso constituyente 2, bueno, con Kassa en segunda vuelta. En las últimas encuestas la gente tiene mayor disposición a votar por republicanos, pero hoy día están apareciendo, por ejemplo, liderazgos como Johannes Kaiser, que se despegaron de republicanos y están con un proyecto, digamos, más libertario. Entonces, ¿cómo ves esta situación de, a lo mejor falta proyecto, falta liderazgo, con una división de la derecha, una ampliación también de la derecha, y en ese sentido también, como para meterle más tema, como también al menos republicanos supo movilizar gente que incluso siempre votó por izquierda y en los últimos procesos votó republicano? ¿Dónde es? En el proceso constituyente, por ejemplo. Gente que votaba centro-izquierda votó republicano. Es discutible esa afirmación, pero lo vamos a ver. Pero yo lo conversé mucho en la calle. Hay gente que me decía, yo soy de izquierda, pero ya el tema de la seguridad fue muy potente. Pero mira, a ver, a mí me parece absolutamente legítimo que dentro de un sector que uno denomina derecha, centro-derecha, existan variantes y existan visiones con matices distintos, porque al final tú ves que los matices no son tan relevantes. Tú te pones a analizar con profundidad lo que piensa uno u otro, no son tan distintos. Y por lo tanto, como no es tanta diferencia, yo creo que un liderazgo capaz logra unificarlo. Pero como no tenemos liderazgo capaz, se extreman las posiciones. En segundo lugar, tenemos un sistema político que lo que promueve es la fragmentación. Entonces lo que conviene es tener un partido. Conviene tener un partido. Y por lo tanto, aprovechemos cada uno un partido y eso se ha visto ya. Tenemos 20 partidos en la Cámara de Diputados y creo que hay 12, 15 en inscripción. Entonces, tenemos un problema con el sistema político evidente. Y por ende tampoco ahí estamos teniendo una propuesta común. Y yo estoy seguro de que si analizamos los postulados de uno podemos llegar a un acuerdo. Ahora, claro, si decimos un sistema mayoritario, hay partes de ese conglomerado que no le van a convenir, porque tienen 4 diputados, tienen 3 diputados. Sí, claro. Bueno, entonces estamos por el interés del país
o estamos por el interés partidario. Entonces, son cosas que tenemos que definir claramente. Yo las diferencias a mí no me asustan, siempre han habido diferencias, la cosa es que tú tienes que tener un camino y un instrumento para superarlas, pero cuando es la fragmentación, la tentación de ser distinto y exagerar lo distinto está absolutamente presente. Yo a Kaiser lo conozco personalmente, me parece un diputado inteligente. Yo muchas de las cosas que plantea las considero acertadas. Igual que el presidente de Amarillo, digamos, que es diputado por Temuco, que fue Sí, intendente Andrés Llones. Llanero, que es un tipo sensato, digamos, que muchas de las cosas, Amigo de la casa. muchas de las cosas que yo le escucho, digamos, me parecen sensatas. Entonces, tenemos que decir, Chile yo creo que está en peligro. Estuvimos cerca del abismo el 22 y nos salvamos, pero no resolvimos el problema, porque ahí se cometieron errores, a mi juicio, tácticos fundamentales. Reunirse inmediatamente con Boric en ese momento fue un error táctico salvaje. No nos permitió celebrar. No celebramos el triunfo. Claro, ese 5 de septiembre, famoso. En ese sentido, no lo celebramos. ¿Por qué? Porque, yo me acuerdo, me contaba una anécdota, el domingo en la noche, que estábamos grabando, iban a ir a visitar a Boric inmediatamente. Yo tuve una conversación con un dirigente y digo, por favor, no vayan, no. Esperemos un rato, digamos, démosle una vuelta a esta cuestión de todo. Bueno, fueron el martes o el lunes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No se celebró. Y como tú no celebraste la victoria, los que perdieron tampoco perdieron, porque se dio como un error táctico, a mi juicio, de cuento, digamos, de novela. Es verdad. Yo Y estaba en era- el escenario del rechazo el domingo en la noche. Oye, Yo pero dije, no se ¿dónde celebró, estás tú? debimos haber recorrido el país, debimos haber hecho concentración en todas las ciudades del país, Sí, buen punto. debimos haber hecho seminarios con los amarillos, con los demócratas, con los republicanos, con todo. ¿Qué hacemos? O conmemoraciones después. Claro. Como mencionas años después. de- Al Pero año, yo te sí. digo, no han pasado 2 años y ya ese triunfo se olvidó. Se olvidó. En el ideario colectivo hoy día no está. O sea, yo creo que tú le preguntas a la mayoría de la gente, ¿cuándo fue ese plebiscito? ¿El 22? ¿Cuándo? ¿En septiembre? Se olvidó, porque cometimos un error táctico de no celebrarlo. Y a mi juicio, eso fue, bueno, y eso significa que seguimos en riesgo, porque, Sí. volviendo a lo primero, yo creo que esta coalición que nos gobierna no ha cambiado un ápice su ideario. Ellos siguen pensando exactamente lo mismo y tú lo ves en la discusión diaria que lo que buscan aplicar. Y por último, tu afirmación de gente de izquierda. Fue el voto obligatorio lo que cambió. Para darte un ejemplo, en Las Condes comúnmente votaba el 70% de los habitantes de Las Condes. Y la votación era 70-30, más o menos. Con voto obligatorio de 70 subieron a 75 y la tasa, sí. fue casi igual. En La Pintana votaba el 25% Así es. y la izquierda ganaba lejos. No, y de hecho, Y ahí votó- Independencia, San Miguel, y ahí estaban vo- todos dentro del 40 y subió. Y ahí votó al 80 y la diferencia fue casi 60-40 a la derecha. Entonces, O sea, no es más que la que- gente izquierda haya votado. Sí. Mi experiencia muestra que la mayoría de la gente es pacífica, quiere el orden, quiere la tranquilidad. Yo fui senador por Tirúa, Cañete con Tulmo, donde están los Hoy día los peores atentados. los mayores, Sí. pero en todas las votaciones ganamos. La constitución proindigenista, No, que se claro, votó en plurinacional, Tirúa, sí. en Tirúa fue rechazada casi con un 70%. Sí. La mayoría de la gente que vive ahí es pacífica, quiere orden, quiere resolución de sus problemas. Entonces, la izquierda hace creer, porque hay 30, 40 gallos que salen armados impunemente, que son la mayoría. No son la mayoría, no son la mayoría. Pero con el voto voluntario, esa gente que quiere orden, quiere tranquilidad, Claro. le molesta la política y no quiere la política y no va a ir a votar. Porque O sea, ahí en el fondo, más que
que haber cambiado la opinión de los chilenos, cambiaron los chilenos que opinaron. Exacto. Se sumaron al Exacto, padrón. exacto. Y ahí, en ese Tan sentido, poeta. Una frase palurosa. Es un poeta. mi inspiración Grandes es pensadores. Grandes Ricardo, pensadores. Ricardo Arjona, estaría orgulloso. Pero a propósito de esta diferencia entre las derechas o en la oposición, ¿cómo debería darse esa relación en la oposición? Porque, pues si lo vemos internacionalmente, hay un fenómeno que se acaba de producir hace pocos días, el quiebre de Vox con el PP, por ejemplo, en los gobiernos autonómicos, a propósito de un acuerdo que hizo el Partido Popular con el Partido Socialista para dividirse lo que había Poder Judicial. el Poder Judicial o la Corte Suprema nuestra. Y eso hicieron que quebraran. Y acá en Chile ha habido la tentación, desde un punto de vista, no sé, en Chile Vamos hacia republicanos, decirle extrema derecha, y desde republicanos hacia Chile Vamos decirle, mira, la derecha cobarde. Que un poco seguir el ejemplo español. ¿Cómo debería darse esa relación? Porque leyendo, la relación en los 90 entre la UDI y Renovación Nacional no era menos compleja. También Renovación Nacional o una parte de la izquierda decía de Renovación Nacional, decía la derecha democrática versus la UDI, ¿verdad? Y lograron zafar en ese conflicto, fue problemático, pero lograron zafar. ¿Cómo debería producirse esa Bueno, relación esos conflictos se separaron con liderazgo. Y porque además las diferencias de fondo, las diferencias programáticas eran mínimas. Ahora, no hay duda, partiendo un poco por la praxis, digamos, como dicen los comunistas, la praxis. ¿Por qué republicanos le quitó tanta votación y militante a la UDI? Todos los dirigentes republicanos, todos de la UDI. Uno va Sí, a la la sede mayoría, sí. republicana, está la UDI del 90, digamos. Porque fueron más opositores que nosotros y la gente quería que fueran opositores a este gobierno. Por Yo eso creo que ahí el punto de pues vista. nosotros perdimos los votos por eso. La gente decía, los republicanos son los verdaderos opositores a estos gallos. Pero ¿cómo se explica que dentro de la elección de convencionales, por ejemplo, o sea, de consejeros constitucionales, en Chile Vamos, la UDI igual fue el partido que más votos tuvo? Sí, pero en relación con republicanos. ¿Por qué republicano ganó? Porque fueron más opositores. Ujú. No porque tuvieran ideas de extrema o distintas, digamos, sino que expresaron en una conducta mucho más clara, más definida, frente al gobierno. El primer año a mí me pareció encontrar que esto de congraciarse o tener, digamos, el visto bueno a la izquierda que nos dijera democrático nos fue marcando la pauta, y la UDI perdió en ese primer año y medio tener una actitud firme, como debió haber tenido, como su electorado lo pedía, una actitud firme contra el gobierno. Y por lo tanto la manera de resolverlo esto es con liderazgo, con un liderazgo potente, fuerte, que haga primar el interés del país sobre los intereses partidarios, porque los intereses partidarios son muy pequeños. Claro. Y porque las diferencias son mínimas. Si tú analizas lo que piensa la Jimena Rincón, lo que piensa Macaya, lo que piensa Kass sobre temas puntuales, tú vas a encontrar más coincidencias que diferencias. No, y además, Muchas perdón, veces la diferencia va a estar en los énfasis. Claro. que- no, y además pueden haber diferencias doctrinarias profundas, pero en la práctica política esas diferencias doctrinarias no se manifiestan en proyectos de ley constantes, o sea, No, son claro. más bien puntuales. Pero ahí mismo, ¿cómo creéis que, más allá de como esas posturas, cómo se puede haber castigado tal vez el apruebo de entrada? Porque finalmente gran parte de Chile Vamos, así Evópolis y un grupo importante también de Renovación Nacional, estuvieron por el apruebo de entrada. Ahora ahí había voto voluntario y bueno, sabemos que la gente también va leyendo el escenario político posterior. Entonces, ¿tú crees que en la elección de constituyente ahí también hubo un poco ¿En la de... segunda o la primera? En la primera. Ya. Hubo un poco... Y en la segunda también, un poquito Bueno, yo creo que de nosotros- rechazo también a ese apruebo de entrada. No, yo creo que, a ver, el primera votación de los convencionales, yo creo que la ola venía para ese lado. La gente había Sí. aprobado un 80% y que votó el 50% de los chilenos, el 80% cambio a la Constitución, y veníamos con eso, el discurso de que Desde el cambiar pueblo. que cambiando la Constitución se solucionaban los problemas. La gente después se dio cuenta en la realidad que no era así, que la Constitución no era un problema. El problema era otro, no la Constitución. Y por lo tanto fue modificando su actuar. Por eso la votación de la segunda, entonces, creo que está dado en el nuevo escenario.
Y en ese nuevo escenario que la gente tenía claro que no había, el problema no era la Constitución, y por lo tanto dijo aquí los republicanos son más opositores que los demás. Y a mí me parece que con la historia la UDI se cometió un error ahí porque nosotros fuimos muy opositores. La gente ve la historia de los primeros 4 o 8 años del gobierno de Elwin, la primera parte de Frey, decía, la UDI era el partido opositor fuerte, pero nosotros llegamos a acuerdos sustantivos con el gobierno. O sea, el primer acuerdo que llegamos fue Gabriel Valdés, presidente del Senado. Era impensado. Nosotros teníamos 2 senadores, Renovación Nacional como 16, 14, 16, y la presidencia, Gabriel Valdés, con los 2 votos de la UDI. Eso en nuestro electorado causó, a mí en Los Ángeles me escupían, digamos, todo, pero después la gente descubrió que eso era un buen acuerdo para la democracia. Era un buen acuerdo. Era buen acuerdo para la democracia, se generó un ambiente de relación con las Fuerzas Armadas que era muy importante, que en ese momento estaba muy tenso, se caminó en eso. Pero fuimos muy opositores, nos pusimos a la reforma tributaria, nos pusimos a la reforma laboral, que son reformas que fueron debilitando la economía chilena. Fíjate, si tú miras cómo el país creció, el gobierno que más creció fue el de Elwin, porque venía con el impacto de todas las medidas de la economía del gobierno militar. Cuando empiezan a aparecer las modificaciones que hizo la concertación, la economía empezó a seguir creciendo en el vuelo, pero ya a un nivel más bajo. Y cuando las modificaciones de la Bachelet, ya la economía se fue para abajo. Entonces, eso yo te diría, la gente lo capta. La gente capta que tú eres claro para mostrar cuál era la diferencia, y la gente le gustan los acuerdos, pero no los malos acuerdos. La gente hoy día tiene claridad, por lo menos lo que se preocupan del tema, de que la reforma tributaria de la Bachelet fue un desastre para con él y fue fruto de un acuerdo. En la educacional también. Nosotros votamos a favor y fue un desastre. O sea, no todos los acuerdos son buenos. Lo que son buenos o malos son las políticas que reflejan esas decisiones. Así es. Una interesante conversación con Víctor Pérez, académico, abogado. Voy a decir las Por suerte cosas no voy a decir ex. No, me pero digáis es que por ex ministro, ex senador, Ex-ministro ex del diputado, el ex alcalde. Sí, tiene todo. basta recorrido político, así que muy interesante conversación, Víctor. Muchas gracias por Muchas gracias, acompañarnos. Víctor, por Gracias. acompañarnos. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta